¿Qué tan fácil se te da lo de aplicar ponerte en los zapatos de la otra persona? O sea, realmente ponerte en los zapatos, no es simplemente, como que sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque seguimos sin saber desde dónde nos estás escuchando o viendo. Así que de esta manera vamos a dar inicio al episodio número 59 de Nos cayó el 2020. Hola amiga, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ya acercándonos a ese cierre de temporada, inicio de la nueva temporada de Nos cayó el 2020. Amiga, esa introducción, eso de ponerse en el zapato de otro, eso no se le da a todo el mundo. Y, y muchas veces la búsqueda de eso, de entender a el otro o por no entender a el otro, se arman muchas confusiones. Por eso es que este episodio se trata sobre la empatía. Un tema que a nosotros nos encanta, que hemos tratado de desarrollar, de motivar, de promover, casi que desde el primer episodio que hicimos, nos apasiona este tema realmente. Así que, bueno, yo siempre digo que la mejor forma de saber, o para mí la mejor forma de saber si lo que estoy haciendo está correcto o no está correcto, es pensar qué me pasaría a mí o qué sentiría yo si el cuento fuera al revés. Si me voy a comer el helado que está en la nevera, que no es mío, ¿qué pasaría si el helado fuera mío y alguien más se lo comiera? Mm. Yo sé que hay personas que se les hace fácil ponerse en los zapatos de la otra persona, voltear, como digo yo a veces, la tortilla, pero hay personas que definitivamente el día que repartieron la empatía en el mundo, se quedaron dormidos y no llegaron. No fueron a la repartición. Y es un tema tan importante que tiene que ver con todas las relaciones, o sea, en todos los niveles, desde el hogar, el trabajo, entre amigos, incluso hasta esperando en un lugar en una cola, o cuando vas manejando, que ocurre mucho, que sabes cuáles son las reglas, pero de repente, no sé, no te importa, o caminando por un paso peatonal te llevas personas por delante porque solamente vas metido en tu burbuja y no te das cuenta la posición en la que está el otro. Entonces es un tema bien importante, pero no todos manejan, como dices, de la misma forma. Una vez yo estuve en un taller que tenía que ver con el área organizacional y todo esto, y me encantó una dinámica que era que te quitaban un zapato y ese se hacía una montaña de zapatos, ¿no? Y te ponían a hacer unas actividades y no sé qué, y luego tu zapato estaba regado, te mandaban a correr y cuando paraban tenías que tomar el primer zapato que encontraras y ponértelo y caminar. Entonces, evidentemente, si te tocaba un tacón y tú tenías zapato deportivo, o si te tocaba un zapato muy grande o uno muy pequeño que no te quedara, eso iba a dificultar porque no era tu zapato. Y creo que esa fue una excelente lección para entender lo que es ponerte en el zapato del otro. La vivencia, lo que siente, lo que espera, los miedos, todo eso que puede surgir dentro de una persona en una determinada situación y que muchas veces porque solamente estás pensando en tu punto de vista o solamente tienes tu visión, no te das la oportunidad de eso, ser empático y entender por lo que el otro esté pasando. Siento que obviamente lo que es expectativas, tu forma de ver la vida, tu forma de esperar que la gente reaccione, obviamente depende muchísimo de lo que tú has vivido, de tus creencias, de tus valores. Entonces es bien difícil a veces lograrlo, pero yo creo que en esta época cuando ya hemos tenido como acceso a más información de este tipo, donde la inteligencia emocional se ha motivado y en crecer, que la gente está un poco más preocupada por este tema de no simplemente pararte y juzgar lo que la otra persona está haciendo o dejando de hacer, sino preocuparte por entender o por simplemente vivir el presente y no estar con ese problemita que tenemos la mayoría de estar señalando y juzgando. Entonces yo creo que la empatía en este momento es bien importante porque tenemos que dejar de pensar, eso no es mío y por lo tanto no lo cuido, eh, no me está pasando a mí y por lo tanto no me interesa, porque eso era un tema común anteriormente, por decirlo así. O sea, era como que, bueno, no es mío, no me importa, no me afecta porque está ocurriendo en China y yo vivo en América y no me importa. Aquí ya con el tema de la globalización y de la inteligencia emocional, ya es como que estamos siendo un poquito más conscientes con esto de la empatía.
A mí una vez me tocó sin querer, queriendo, porque vivíamos varias personas en una casa y todos teníamos unos zapatos parecidos para trabajar, porque todos trabajamos con zapatos negros deportivos. Y como yo fui la última en salir cuando me fui a poner mis zapatos, no eran mis zapatos, alguien más se los había llevado. Y me tocó usar los zapatos de alguien más. Y sí se siente bien incómodo, sí, sí es raro usar unos zapatos que no son los tuyos. Pero con todo esto, estaría muy chévere que todos en algún momento motiváramos y dejáramos de pensar cosas como pensábamos antes de que, pero es que eso está ocurriendo en China y yo vivo en América y no me importa o no me afecta, porque con la globalización resulta que nos dimos cuenta que todo lo que ocurre en todos lados afecta completamente al mundo actual. Ujú. Y que todas las acciones, o sea, tú de repente haces algo y eso va a impactar en otro y tú de repente no le das importancia o no entiendes lo que puede afectar. La empatía habla de saber escuchar, pero no, o sea, escuchar activamente al otro, a los grupos, a las sociedades, a las personas, a los niños, qué sé yo, a lo quien esté hablando. Escuchar y comprender lo que esa persona dice, independientemente de que tú estés o no de acuerdo, porque tú podrías no estar de acuerdo, pero por lo menos escuchar la postura y la visión que tiene esa otra persona. Esto de ponerse en el zapato del otro, ¿no? También como de eso de tratar de sentir o de vivir por lo que está pasando el otro y respetar. Y también digamos que la empatía es algo que tiene que ver mucho con la solidaridad, ¿no? Porque cuando somos empáticos y en ayudar a otro o entender por lo que está pasando, mira, estoy aquí o lo que sea. Entonces, esto definitivamente para mí es uno de los puntos vitales en todas las relaciones. Y bueno, por lo menos en el caso de que yo hablo mucho de los entornos laborales, es vital. Y si tú estás hablando de un hogar donde vives con otras personas, convives con otras personas, también. Así que creo que es uno de los puntos eh, más importantes que hay que nutrir en cuanto a las relaciones para llevarnos bien, para manejarnos, para entendernos y para poder convivir. Es que simpatizar y empatizar no es lo mismo. O sea, cuando simpatizas con algo, tú vas, tú lo apoyas, tú te vives, y empatizar es simplemente entender que todos podemos sentir, pensar y actuar de manera diferente sin necesidad de tomar un dedo y juzgar y señalar y decir lo estás haciendo mal. Exacto. Porque todo va a depender de tus creencias, de tus valores, de tus expectativas, de lo que esperas de la vida. Entonces, realmente aquí yo conseguí como rasgos de las personas empáticas. Me Las parece muy personas, interesante. las personas empáticas son más sensibles que el resto del mundo. Y no es que sean más sensibles de la manera que le damos esa connotación mala actual a que sensible estás. No, sensible porque realmente son capaces de notar lo que el resto de las personas está sintiendo. Absorben los sentimientos de los demás porque tienen esa capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y les termina afectando a la otra. Suelen ser introvertidos porque no les interesa estar conviviendo. Desarrollan la intuición muchísimo más, porque obviamente se permiten esto de la escucha activa, de prestarse atención a ellos mismos. Les gusta pasar tiempo a solas, no se sienten incómodos estando en soledad, se lo disfrutan al contrario. Suelen sobreprotegerse porque son personas que saben lo que es sentirse mal. Son presas fáciles de los vampiros emocionales, de estas personas que están al lado y te chupan toda la energía, porque claro, ellos tratan de ponerse como a escuchar y terminan siendo víctimas de este detallazo. Suelen sentir las sensaciones a flor de piel por esto de la intuición, son personas bien perceptivas, personas que se permiten ser y suelen ser muy buenas personas. Pero además de esto, la empatía, o si tú quieres ser un poquito más empático con el mundo, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo o con lo que sea, como estaba diciendo Sari, ser empático no es simpatizar, o sea, ser empático es entender, es ser amable, es ser solidario, es aprender a prestar atención y algo súper importante, deshacerte de los prejuicios, de las ideas prediseñadas que tienes en tu cabecita. Nosotros hemos estado hablando también
de eso por acá, pero tienes que dejar a un lado todos los prejuicios, enfocarte más en las emociones y simplemente ofrecer tu ayuda. O sea, no es, no, pero es que yo lo hago bien y tú lo haces mal. No, o sea, las personas empáticas siempre suelen ser como que, bueno, tendrán sus motivos. Y yo creo que, no sé si a ti te pasa, amiga, pero yo después de todos estos temas que hemos desarrollado, que hemos investigado, porque como les hemos comentado, nosotros si bien esto es un podcast, un espacio para nosotras hablar desde nuestro punto de vista, compartirlo con ustedes, que nos hemos encontrado con que la mayoría coincide con nosotros y cuando no coinciden nos los hacen saber y cuando coinciden también nos los hacen saber. Esto de desarrollar 58, 59, ya casi 60 programas, nos hace investigar, porque obviamente queremos hablar con base, queremos ofrecer soluciones, queremos que el contenido sea contenido valioso. Y uno termina entendiendo y viendo las cosas desde otro punto. Yo ya cuando veo una película, así como cuando la gente, imagino, yo estudia fotografía o estudia video o guiones, va viendo las cosas de otra manera. Que me ha pasado que después de trabajar aquí en varios lugares ya entiendo como un trasfondo de los lugares y veo las cosas de otra manera. Me pasa que con todos estos temas, por ejemplo, cuando veo alguna película digo, Dios mío, pero es que esta persona no tiene el niño interno cuidado. No. Hay una herida ahí de la infancia. Y de la infancia que tiene que sanar. O, claro, a esto le pasó por esto, pero sin juzgar, sin decir, Sí. pero qué loca. Sí, no desde juzgar, sino de identificar esas cosas porque tienes ya como herramientas y también la intuición está como un poco más despierta y puedes detectar cosas, incluso a mí me pasa como para gestionar ciertas cosas que me ocurren, creo que puedo entrar en calma o que puedo ya manejarlo completamente desde otra perspectiva porque no es que uno se la sepa toda, para nada, estamos lejos de eso porque es un aprendizaje constante, pero creo que todos estos temas y con personas tan lindas que hemos hablado que nos han dado a conocer su sabiduría y su conocimiento en determinadas áreas te permite tener una visión más amplia del mundo y de las posiciones y sí, de la variedad de lo que somos. Y creo que eso nos ayuda muchísimo en el crecimiento personal. Así que a mí me encantan todos estos temas y yo sé que a la gente también, porque a la gente les gusta pedir estos temas de relaciones, de mejorar, del autoconocimiento y de la motivación. Y nosotros pues felices de poder tener un espacio como este para dedicárselo a esto con todos estos programas y con los que vienen en esa temporada que ya se acerca. Así que bueno, después de todo este tema, después de, seamos un poquito más empáticos. En serio, no sabemos lo que está viviendo la otra persona. No porque una persona tenga una sonrisota en la cara significa que es feliz. No porque una persona ande con cara de serio o con cara de lo que nosotros consideramos amargados, es una persona que esté de ese humor. A veces simplemente es una preocupación que tiene la persona, o porque una persona esté callada, o porque una persona sea bochinchera, o porque no sabemos lo que realmente está pasando esa cabeza o ese corazón o esa vida. Así que dejemos de juzgar, tratemos de ponernos en los zapatos de la otra persona y hagamos el juego que Sari nos propuso hoy. Dejemos los zapatos por ahí regados y usemos por un ratico los zapatos de otro y nos vamos a dar cuenta de que antes de juzgar deberíamos simplemente callarnos, simplemente quedarnos calladitos, porque a veces estar callados es lo mejor que podemos hacer. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio que es el 59 de Nos Cayó el 2020 en esta tercera temporada. Y ya prontito nos viene la cuarta. Recuerden que nos pueden escuchar o ver Facebook, Instagram, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker y pronto en YouTube. Así que muy pendientes. Será hasta el próximo Bien. podcast.